no he conocido de la agenda de esa sesión y he conocido de la decisión vía WhatsApp prácticamente cuando ya era conocida en las redes sociales y los medios de comunicación. Así es, Pedro. Vamos a darle la bienvenida a César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional, porque está pidiendo anular el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Entiendo que lo está pidiendo Manuel Monteagudo Gálvez. Así que le damos la bienvenida para conocer su opinión. Señor Ochoa, buenas noches, bienvenida a Exitosa. Buenas noches, amigos de Exitosa. Doctor Ochoa, aunque usted no haya hecho el pedido directo para que se anule esta decisión de estos tres tribunos del TC, ¿se suma a este pedido de que sea declarado la nulidad de esta resolución que dispuso la restitución del indulto humanitario para Alberto Fujimori? Bueno, hace unos días apenas se conoció de este llamado auto, porque así se llama esta resolución de trámite, efectivamente suscrita por 3 magistrados del Tribunal Constitucional y con un voto singular. En declaraciones a los medios de comunicación expresé que no se había convocado al Pleno del Tribunal Constitucional, tal como lo exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el reglamento normativo, es decir, con un quórum de 5 miembros, ¿no? Yo me enteré por WhatsApp de esa decisión ante los medios de comunicación y manifesté mi preocupación. En ese sentido, posteriormente el magistrado Monteagudo ha remitido, tenemos conocimiento el día de hoy, yo no he coordinado con él, hace una decisión personal donde él da un paso más allá, ¿no? Solicita la nulidad de este auto que ordenó la excarcelación del presidente Fujimori y señala, entre otros argumentos, vicios procesales como la falta de quórum, entre otros argumentos que ha planteado. Yo lo que estoy esperando, en todo caso, es que en su oportunidad el presidente del Tribunal Constitucional convoque una sesión que puede ser extraordinaria para que se debata este pedido de nulidad que ha presentado el magistrado Monteagudo. Pero Esa es mi posición hasta este momento. A ver, el documento que finalmente libera al expresidente Alberto Fujimori solamente lleva la firma del presidente, de la vicepresidenta Pacheco y de Gustavo Gutiérrez Sixte. Y cuando se le hace la pregunta de qué pasó con los demás magistrados, con los demás tribunos, ellos no tenían nada que ver porque ellos no votaron a favor. Usted díganos si ese es el debido proceso. Bueno, en realidad todas las sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional, más aún en caso de tal relevancia, es de 5 miembros. Eso lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el artículo 5 y también el reglamento normativo. Una vez que se conoce de ese recurso, ahí se debate si efectivamente corresponde que solamente voten los 4. Pero lo que sí sorprende, por falta de transparencia, es que los demás miembros nos hemos enterado de que ha habido pues una sesión para tratar este tema en específico y no se nos haya comunicado, existiendo un quórum de 5 miembros. claro, y frente a ello entonces, esta decisión o este auto de esta resolución es una decisión viciada, ilegal y hasta inconstitucional tratándose del Tribunal Constitucional. Bueno, yo no quiero calificarla en esos términos, lo dejo a los juristas y a la opinión pública, porque debemos guiar todos nuestros actos por la transparencia y el respeto a las formalidades jurídicas. Ya, doctor Ochoa, no califique como inconstitucional. Sin embargo, ¿nos puede decir si esta forma como se decidió es regular? Bueno, bueno, en el tiempo que estoy en el Tribunal Constitucional nunca he conocido de una sesión que solamente han participado 4 miembros, ¿no? Y más aún de un asunto de tanta relevancia jurídica, y más aún cuando la norma es clara y exige un quórum para que sesione el órgano de 5 miembros. No niego que después podríamos haber llegado a la conclusión que solamente votaban para este punto 4, pero el quórum que exige la norma es de 5 miembros para instalar una sesión. Yo no he conocido de esa sesión, no he conocido de la agenda de esa sesión y he conocido de la decisión vía WhatsApp prácticamente cuando ya era conocida en las redes sociales y los medios de comunicación.
Y está de acuerdo con los argumentos que ha emitido el presidente, la vicepresidenta y el señor Gustavo Gutiérrez Sixe, que son los que han tenido más comunicación con algunos medios de prensa, de que el tribunal es el máximo órgano aquí en nuestro país y que debe cumplirse lo que dice el TC y no lo que dice un organismo supranacional como la Corte Interamericana. Y que es momento de que el país sea soberano y que haga respetar eso, su independencia, sin Bueno, pensar lo que va a pasar más adelante cuando seamos sancionados o exhortados. bueno, mire, de un lado la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución convoca al derecho internacional de los derechos humanos y señala que los derechos y libertades que establece la Constitución se interpretan a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados internacionales de derechos humanos del que el Perú es parte, ¿no? Tenemos el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual está pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano superior o de cierre de este sistema. Pero además, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 8 del título preliminar, establece la fuerza obligatoria de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Es decir, los derechos y libertades no regulados por el código, es decir, el habeas corpus, entre ellos, ¿no? Deben interpretarse conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y a las decisiones que adopten los tribunales supranacionales en materia de derechos humanos. Es decir, es una norma legal que armoniza estas normas internacionales constitucionales con los procesos constitucionales, de manera tal que las resoluciones de los tribunales supranacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte son pues hard law, es decir, derecho duro, derecho vinculante, imperativo y obligatorio, pero no por un mandato de un organismo internacional, sino por la propia ley peruana, la ley nacional que regula los procesos constitucionales. Sin embargo, doctor Ochoa, entonces en el entendido de que el Perú está incumpliendo un convenio internacional como la Convención de Viena, y en el entendido de que no había quórum suficiente para tomar esa decisión, cosa que sería irregular según sus palabras, ¿por qué piensa usted que estos tribunos actuaron de esa manera? Bueno, yo no podría interpretar su pensamiento. Los jueces hablan por sus decisiones. En la motivación de sus decisiones hay que examinar el auto que expidieron en noviembre y el auto que han emitido hace unos días, ¿no? Por transparencia, ahí deben aparecer los fundamentos por los cuales creen que no se debe aplicar este artículo, ¿no?, del Código Procesal Constitucional también, ¿Siente ¿no? usted que hubo un manoseo político de ese tema dentro de esa decisión relevante y trascendental del Tribunal Constitucional? Yo no voy a hacer esa calificación, yo soy muy técnico, yo creo que ha habido una celeridad inusual, ¿no? No ha habido pues transparencia porque no nos hemos conocido esa decisión los demás miembros del Tribunal Constitucional, no se ha aplicado la regla del quórum que establece la ley orgánica y el reglamento normativo del Tribunal Constitucional y deberán pues en todo caso explicar su decisión. Yo no voy a entrar en polémica con ellos, no es sano tampoco para la institución, pero sí tengo que señalar mi extrañeza, como lo he hecho, respecto a la celeridad con la cual se ha resuelto esta cuestión tan importante, de tanta relevancia, ¿no?, y que tiene muchos años, la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Además, debo decir que en mi voto yo he señalado que sí es viable un indulto humanitario al presidente Alberto Fujimori e incluso he señalado que podría aplicarse el principio pro homine para facilitar su excarcelación, pero no mediante la vía de ignorar resoluciones de un tribunal supranacional que conforme a la Constitución, conforme al Pacto de San José de Costa Rica y conforme al propio Código Procesal Constitucional, es decir, a la ley peruana, estamos sometidos al cumplimiento obligatorio de sus resoluciones, aun cuando discrepemos de ellas. Podemos discrepar, pero si queremos apartarnos de este sistema, será pues hacia futuro, tomando la decisión a través de los órganos competentes y no para casos en trámite.
Y es muy cierto lo que usted dice, porque la Corte en ningún momento ha negado el indulto. Lo que ha dicho es cumple el debido proceso, ya sabemos las condiciones, el pedido de perdón, el pago de reparación civil y el demostrar de que su enfermedad no puede ser tratada dentro de una cárcel. Y se pedía ese indulto y no teníamos ningún problema. Usted menciona que es técnico. ¿Cuál sería el proceso para el pedido del señor Monteagudo, del tribuno Monteagudo, para anular el indulto? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuántas firmas? ¿A dónde se presenta? Porque aquí vemos una pequeña división dentro del TC. Y perdón, Katiuska, me sumo una premisa más sobre el tema, porque se señala que esa decisión del Tribunal Constitucional ya es cosa juzgada y que nada ni nadie lo puede modificar. Bueno, sí existen casos excepcionales en el cual el propio Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de resoluciones del tribunal, ¿no? Cuando hay afectaciones graves al debido proceso. En todo caso, este pedido del magistrado Monteagudo deberá agendarse y conocerse en el Pleno y debatirse. Y en su oportunidad, que esperamos que sea breve, se emitirá un pronunciamiento del máximo órgano de interpretación de la Constitución. Bien, doctor Ochoa, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Espero haber sido muy claro. Muchas gracias, amigos de Exitosa. Muchas gracias por la explicación, César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional. Y para sorpresa de muchos, el tribuno se enteró por los medios de comunicación y por WhatsApp. Se enteró por WhatsApp, porque no le notificaron de la sesión que debían sostener. El tema del quórum es fundamental. Si no hay el quórum, como mínimo 5 integrantes, entonces, ¿cuál es el criterio que se tomó para que tomen este nivel de decisión? Y hasta allí está la situación bastante manchada, bastante turbia, que tienen que explicar el por qué se procedió de esa manera.